Jovencitos, estamos en la institución educativa 3721 Santa Rosa. Esta semana organizamos datos en tablas de frecuencias y los representamos mediante gráficos estadísticos. Así también interpretamos resultados haciendo uso de medidas de tendencia central para datos agrupados. Ya es la semana 30 con el quinto año de secundaria, desarrollando la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Yo soy su profesora Angélica Pérez Escobar. Propósito de los aprendizajes: promover la práctica del ejercicio físico para el cuidado de nuestra salud integral a través de situaciones relacionadas con la organización de datos en tablas de frecuencias, su representación en gráficos estadísticos y el análisis e interpretación de las medidas de tendencia central. En la situación número 1, la actividad física de un grupo de estudiantes en el día 3 mencionan: se aplicó una encuesta a 40 estudiantes de una institución educativa que participa de la estrategia Aprendo en Casa para recabar información relacionada con las actividades físicas que desarrollan. A partir de los datos, realizan los siguientes retos para esta institución educativa. Bueno, presentan la encuesta que se llevó a cabo y tiene ya 4 preguntas. Entonces, nos piden identificar la población, la muestra y variable estadística. En cuanto a la población, vienen a ser los estudiantes de la institución educativa. La muestra, bueno, las personas o los estudiantes en este caso que han desarrollado la encuesta, ellos son 40, ¿no? Y en cuanto a las variables, bueno, en lo que vemos tenemos 4 preguntas y según cada pregunta tenemos variables cuantitativas, lo que corresponde a la edad y al tiempo en que realiza la actividad física. Y la variable cualitativa o las variables cualitativas serían en este caso el tipo de actividad física que realizan, ¿no? Y el tipo de ejercicios también que lleva a cabo. Bien, nos pide elaborar la tabla de frecuencias determinando el recorrido, el número de intervalos y la amplitud de cada intervalo. Nos indican también que debemos analizar la información y en el punto D, representar gráficamente esta información realizando también su interpretación. Y también nos dice que para responder estas preguntas de los incisos B, C y D, debemos tomar en cuenta los datos para la variable edad obtenidos durante la encuesta a los 40 estudiantes. Bueno, en esta tabla están las edades respondidas por estos 40 estudiantes, ¿no? Y en base a ello vamos a realizar la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, para ello tenemos que ver primero el rango. El rango ya lo hemos trabajado en la semana 18, en la semana 19. El rango viene a ser el valor máximo, el dato máximo, menos el dato mínimo, y ello, bueno, sería en todo caso 18, que es la edad del estudiante mayor, menos 6, pues que 6 años es lo que indica tener el estudiante de menor edad, y ello es 12, ¿ya? Es 12 el rango. Ahora veamos, para poder construir la tabla de distribución de frecuencias, el número de intervalos con el que vamos a trabajar y la amplitud de cada uno de estos intervalos. Bueno, hay varias formas de encontrar el número de intervalos dado un conjunto de datos. En este caso, como no tenemos el total de la población, ya porque en la semana anterior hemos indicado como método para encontrar el número de intervalos el total de la población entre la cantidad de participantes en la muestra. Sin embargo, podemos hacerlo de este otro modo. El número de intervalos también se puede calcular como la raíz cuadrada del número total de encuestados, en este caso 40. Entonces, la raíz cuadrada de 40 es un valor 6,32, etcétera, etcétera. Y aproximado, entonces, vamos a
tomar en cuenta el valor 6. Para ello, ahora la amplitud, ya, entonces hemos encontrado que son 6 intervalos y la amplitud de cada intervalo, a ver, la amplitud de cada intervalo está dado por el rango entre el número de intervalos, es decir, 12 entre 6. Ya, repito, es el rango, la amplitud de cada intervalo viene a ser el rango entre el número de intervalos. En este caso, nosotros habíamos hallado el rango, ¿no? Y aquí nos menciona en la formulita, número más, dato máximo menos dato mínimo. Ese es el rango, pues. 18 menos 6, 12 entre la raíz cuadrada de n, es decir, el número de intervalos. 12 entre 6, 2. Cada 2 datos, ¿ya? La amplitud del intervalo viene a ser 2, ¿no? Bueno, 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. 12 menos 10, 2. 14 menos 12, 2. 16 menos 14, 2. 18 menos 16, 2. Involucra a todos los datos que tenemos, desde el dato mínimo, que es el 6, hasta el dato máximo, que es 18. ¿Correcto? Bueno, ahora sí creo que vamos a empezar con la frecuencia. Tenemos que contar cuántas veces o cuántos estudiantes en este caso tienen edad de 6, pero menor que 8, ¿no? Tenemos 6, 1, 6, 7 puede ser, ¿no? 6, 7, ¿correcto? Y otro que tiene 7 años, ¿ya? Y así vamos contando. En total vienen a ser, a ver, 1, 2, luego tenemos 3 y 4. Entonces así vamos marcando en nuestra tabla de acuerdo a las respuestas, ya lo hemos ido contando. Luego entonces nos fijamos que tenemos en menor que, desde 6 hasta menor que 8, 4 estudiantes, desde 8 hasta menor que 10, 7 estudiantes, desde 10 a menor que 12, 8 estudiantes, y desde 12 hasta menor que 14, 9 estudiantes. De 14 años, pero menor de 16 años, 7 estudiantes, y desde los 16 años hasta menor que 10, o hasta 18 en este caso, puesto que ya es el último intervalo, desde 16 a 18 años, 5 estudiantes. Ante ello, ya vamos a completar la tabla de distribución anotando la frecuencia relativa. Recuerda, como hayas la frecuencia relativa, no te olvides, la frecuencia relativa viene a ser la frecuencia absoluta entre el total. Viene a ser 4 entre 40, eso es 0,1, 7 entre 40, 0,175, 8 entre 40 viene a ser 0,2 y así. ¿Correcto? De esto has practicado bastante, ya hasta el año pasado en cuarto han realizado este tema. Ya, esto lo conoces. Completemos ahora con la frecuencia relativa porcentual. Recuerda que la frecuencia relativa porcentual simplemente es la frecuencia relativa multiplicada por 100, o en todo caso, cuando corres la coma, 2 lugares hacia el lado derecho. Así entonces, 0,1 de frecuencia relativa me indica el 10%. 0,175 de frecuencia relativa me indica un 17,5%, el 0,2 representa el 20%, etc. No olvides que al sumar toda la columna correspondiente a la frecuencia relativa, me debe dar 1, ¿ya? No olvides que cuando sumas toda la columna de la frecuencia relativa porcentual, esta debe representar el 100% luego de sumar. Todo suma 100%. Frecuencia relativa, todo debe sumar 1. Y la frecuencia absoluta, entonces me debe dar el total de encuestados. ¿Cierto? Bien.
Bien, aquí nos piden la representación gráfica. Nosotros hemos hecho el gráfico, hemos hecho un histograma, es el que más se presta para datos agrupados. Recuerda que tienes intervalos en cuanto a las edades. Y bueno, el diagrama está hecho en Word de manera sencilla. Puedes explorarlo, no es muy difícil, ¿ya? Bueno, hemos ingresado los intervalos y vemos que el polígono de frecuencias también es oportuno para mencionar los puntos marcas de clase, ¿no? Los puntos de cruce entre cada barra y la línea amarilla, entonces corresponde a la marca de clase, ¿ya? Histograma y polígono de frecuencias. Bueno, en cuanto a la interpretación, se puede sacar de lo que observas, tanto en la tabla como en la gráfica aquí vista. La mayoría de los estudiantes se encuentran entre los 8 años y son menores a 16. Son pocos estudiantes los que tienen entre 6 y 8 años. Ya así también la mayor cantidad se concentra entre las edades de 12 a menor de 14. ¿Ya? Y el grupo de 8 a menor que 10 y 14 a menor que 16 son la misma cantidad. Es lo que podemos apreciar de lo que observamos. Antes de continuar, vamos a recordar lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados, más que nada las fórmulas, jóvenes, porque ustedes ya han trabajado esto, lo correspondiente a la media aritmética, que es la sumatoria de los productos, marca de clase por frecuencia, todos los productos, ya dividido, la suma de todos estos productos dividido entre el total de datos, ¿no? De la muestra. Su leyenda. En cuanto a la moda está dada por límite inferior, se refiere al intervalo de la clase modal. La clase modal es la clase donde alberga al dato con mayor frecuencia. El dato entonces al límite inferior más la diferencia, ¿no? El delta, recuerdas, el triangulito significa delta o diferencia 1, que corresponde a la frecuencia menos la frecuencia anterior a la clase modal, y se repite abajo también, más una diferencia 2 o delta 2. El delta 2 es la frecuencia restada con la frecuencia que está posterior a la clase modal, ¿no? Todo ello multiplicado por la amplitud. De ese modo se encuentra la moda. Y en cuanto a la mediana, necesitamos también tener la clase mediana, y la clase mediana es la que alberga al n medios. ¿Ya? En el ejercicio lo vamos a ver. La mediana es la clase mediana es la que alberga al n medios. Entonces, ¿cómo se calcula? El límite inferior, es decir, el punto bajo del intervalo de la clase mediana, más ¿qué cosa? El n medios menos la frecuencia absoluta acumulada premodal. Premediana. Frecuencia absoluta acumulada premediana. ¿Ya? Todo ello, la resta de ello, sobre la frecuencia absoluta del intervalo, ¿no? De la clase mediana. Ya multiplicado todo ello por la amplitud. ¿Sí? Veamos, todo esto son las fórmulas. Es más entendible para ti en los ejercicios a continuación. Bueno, situación 1, a la actividad física de un grupo de estudiantes, eso también para el día 4, a partir de la tabla de frecuencias que elaboraste para la situación 1, inciso B, día anterior, ya calcular las siguientes medidas, las medidas de tendencia central, media aritmética, moda y mediana e interpreta. Traemos entonces nuestra tabla, ya en la tabla de distribución de frecuencias que realizamos, tenemos que incluir ya la marca de clase, la frecuencia absoluta,
la frecuencia absoluta acumulada y el producto de marca de clase por frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia acumulada, ya sabes, el serruchito, 4, 4 más 7, 11, 11 más 8, 19, 19 más 9, 28, 28 más 7, 35 más 5, 40. La marca de clase, como hemos hallado, como hallamos la marca de clase, a ver, acuérdate, es 6 más 8, 14 entre 2. 14 entre 2 sería 7, ¿no? A ver, y así. Ahora, ¿para qué tenemos este producto? Recuerda que este producto nos piden aquí ya como dato para encontrar la media aritmética. Sería entonces la sumatoria de todos estos productos, que viene a ser 486, ello entre 40, nos viene a dar, ya nos viene a dar la media aritmética para estos datos. Vamos, entonces sería 486 entre 40, 12,15 años. Ya, 12,15 años. Bien. Ahora, recordemos que si el total es 40, ya nos hablan para la siguiente medida de tendencia central, nos hablan de el n medios en la fórmula. En todo caso, el n medios viene a ser 40 medios, 40 entre 2, 20, ¿no? Lo vamos a necesitar. También habíamos calculado en otro momento que la amplitud era 2, ¿ya? La amplitud era 2. Ahora, ¿por qué señalamos ello de rojo? Recuerda que para la mediana de datos agrupados debemos reconocer primero la clase mediana. ¿Qué es la clase mediana? En este caso, la clase mediana lo señalamos ya a la cuarta fila, al cuarto grupo. ¿Por qué? Porque es el grupo que alberga al dato 20, al n medios. El dato 20, ¿por qué? Recordemos, a ver, acá tenemos 4, hasta aquí tenemos 11 datos, hasta aquí tenemos 19 datos, 7 más 4 más 8, ahí está 19 datos. Ya el dato 20 está en este grupo. El dato 20 está acá. Siendo así, la cuarta fila abarca hasta el dato 28, ¿ya? Entonces, siendo así, el dato 20 se encuentra aquí. Dado que el dato 20 se encuentra aquí, en esta fila, en la cuarta fila, a toda ella se le denomina clase mediana. Y es con estos datos con los que vamos a trabajar. Así que vamos a reconocer lo que necesitamos. Para la mediana tenemos la fórmula. Límite inferior se refiere al intervalo. En este caso el límite inferior es 12. Tiene dos límites, 12 y 14. El menor es el dato inferior. 12 más el n medios, que hemos dicho que es 20. Luego réstale, dice, la frecuencia absoluta acumulada premediana. Premediana, o sea, la anterior. La frecuencia absoluta acumulada previo a la mediana, antes de la clase mediana, dividido con la frecuencia absoluta. Bueno, la frecuencia absoluta se refiere a la frecuencia que pertenece a la clase mediana. Frecuencia absoluta sería 9 en todo caso, multiplicado por la amplitud, que es 2. La amplitud, que es 2. Bien, reconocidos los datos, pasemos a hacer el cálculo de la mediana, que indica la fórmula, dice 12, ya 12 más 20 menos 19, ya sería 20 menos 19 serían n medios menos la frecuencia absoluta acumulada premediana, 20 menos 19, entre la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es 9, todo ello multiplicado por la amplitud, que es 2. Bueno, 20 menos 19 es 1, un noveno por 2 sería 2 novenos. Al decimal sería 0,22, aproximamos hasta allí, 0,22, la mediana entonces sería, a ver, 12,22 años. Recuerda que estamos hablando de edades. Bueno, para la moda
lo mismo. Para la moda, lo mismo. Reconocemos los datos. Límite inferior. Límite inferior, estamos en 12. ¿Por qué? Porque primero reconocemos la clase modal. También coincide con ser la misma, ya la misma señalada con rojo, toda esta clase, toda esta fila. ¿Por qué? El intervalo que contiene a la mayor frecuencia, en este caso al 9. ¿Correcto? Entonces a él se le denomina clase modal. Listo, el límite inferior es 12, ya la amplitud es 2. Y ahora el delta 1, diferencia 1, diferencia 1. 9 menos 8, ¿qué quiere decir? Que para la cuestión de la moda, el delta 1 se halla frecuencia modal menos la premodal. Frecuencia modal menos la premodal. Y la diferencia 2 sería la frecuencia modal menos la posterior, es decir, 9 menos 7. Entonces, jovencitos, tengamos a bien hacer estas diferencias dentro de lo que nos indica la fórmula. Dice, la moda vendría a ser igual a 12 más 1 sobre el delta 1, 9 menos 8 es 1. Ya, el delta 1 es 1. En el numerador, en el denominador, vuelve a indicarnos el delta 1, es decir, 1 más la diferencia 2. El delta 2 sería 9 menos 7 es 2. 1 más 2. Todo ello multiplicado por la amplitud 2. Entonces nos diría 12 más 2 por 1 es 2. 2 tercios. 12 más 2 tercios, eso es 12 más 0,67. La moda sería 12,67 años. 12,67 años. Bueno, como quiera que no podemos mencionar edades con decimal, no es lo propio, vamos a aproximar. Veamos, entonces la media aritmética son 12 años, la mediana viene a ser 12 años y la moda 13 años, ¿no? Está de moda tener 13 años, la mediana siendo el dato más representativo coincide con la media aritmética y es 12 años. Para la situación 2 dice, tomando como referencia la pregunta de la encuesta relacionada con la variable tipo de ejercicio físico y las edades de la situación anterior, Alexis elabora la siguiente tabla de frecuencias. Hemos traído a colación los datos ya correspondientes a la edad en la diapositiva pasada de lo que corresponde a la encuesta respecto de los 40 estudiantes por la edad. Esta vez nos dicen que vamos a evaluar la parte de lo que corresponde al tipo de ejercicio físico. Para ello, Alexis ha hecho esta tabla de distribución de frecuencias y bueno, hay que, como indica por acá, ayudar a Alexis a completar los datos que faltan en la tabla y luego representar gráficamente la información y realizar su interpretación. Bueno, la primera parte de la tabla ya la habíamos realizado anteriormente, así que vamos ahora a analizar el tipo de ejercicio físico en cuanto a las respuestas. Para empezar, las partes que corresponden a lo que está en blanco se puede sumar y contrastar con la parte de la tabla que conocemos en cuanto a los valores, pues la frecuencia, el número de datos debe coincidir. En la primera fila son 4 los datos, la frecuencia absoluta 4. Y en cuanto a al tipo de ejercicio físico, pues tenemos en flexibilidad 1, resistencia 2. Entonces, al ser 4, pues aquí debe ser 1. Recordemos, 1 más 2 más 1 me debe dar la frecuencia absoluta de las personas en cuanto a la tabla inicial, ¿no? Ahora, para la segunda fila son 7, ¿ya? Y tengo 3 más 2 en flexibilidad, 3 en velocidad más 2 en flexibilidad son 5. Entonces, aquí corresponde al dato 2, ¿ya? En la siguiente fila, en la tercera fila son 8. ¿No? Tengo 3 y 2 son 5. 5 más 3 serían los 8 datos para
completar. Y en la fila número 4 son 9, por lo tanto tengo 4 más 2 son 6, 6 más 3 serían los 9, ¿no? Ahora para la quinta fila son 7 datos, tenemos 4, me faltan 3. Para la siguiente me faltan 2 datos, en total son 5, ¿no? Bueno, son 5 y aquí me faltan 3. Pero bueno, tengo el dato en forma vertical, sería 1 más 3 son 4, más 3 son 7, 7 más 3 son 10, más 1, 11. 11, entonces aquí me faltan 2. Si aquí me faltan 2 son, bueno, 2 más 2 son 4, más 1 tiene que ser 5 y verificamos verticalmente 3 más 3, 6, 6, 8, 8, 11, más 1, 12. Correcto. Ahora hacemos la correspondiente división, 1 entre 13, 13 entre 13 y así. Entonces completamos para la correspondiente HI, ¿ya? ¿Sí? Bueno, en el caso de la velocidad tenemos entonces las divisiones correspondientes entre la frecuencia absoluta y el total para hallar la frecuencia relativa. Lo multiplicamos por 100 y obtenemos la frecuencia relativa porcentual, así también para la resistencia y también en cuanto a la flexibilidad. He traído al costado una pequeña operación por si acaso si necesitas recordar. Bueno, esto es todo lo que hemos tenido para completar la tabla según lo trabajado por Alexis. Aquí nos pedían la representación gráfica para estos datos. Hemos propuesto el diagrama circular y el diagrama de barras, pero esta vez hemos propuesto un diagrama de barras horizontal. Veamos, el tipo de ejercicio físico de 40 estudiantes, ¿no? Los que hacen flexibilidad, los que hacen velocidad y los que hacen resistencia. Diagrama circular, diagrama de colores. ¿Correcto? Se aprecia allí ligeramente que los que practican resistencia son algo más, ¿no? Pero está bastante parejo la distribución de actividades en cuanto al tipo de ejercicio físico. Aquí también se aprecia en el diagrama de barras horizontal en cuanto a flexibilidad, resistencia y velocidad, es siempre resistencia la que se practica más, ¿no? Con 15 estudiantes. Aunque, como les repetía, los valores están regularmente próximos, ¿no? Son en total 40 estudiantes y lo que sí podemos rescatar es que todos son deportistas. Hay mínima diferencia entre un tipo u otro, lo que sí podemos concluir es que todos son deportistas. Finalizamos con la situación 2 del día 4. La siguiente tabla muestra los datos de una encuesta realizada a 18 personas entre familiares y vecinos que practican el ejercicio físico para mantener buena salud. Se pide calcular la media aritmética e interpretarla. Y si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practica ejercicio físico con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Bueno, esta es la tabla correspondiente a las respuestas de 18 personas encuestadas y hay que completarla. Obviamente, lo primero que menciona aquí es para completar la marca de clase. 12,5, como hemos hallado 17,5, recordemos que la marca de clase se halla simplemente sumando los extremos del intervalo y dividiéndolos entre 2, es decir, para el primer intervalo sería 15 más 10 o 10 más 15 sobre 2, 10 más 15, 25 entre 2, 12,50 o 12,5. Para la marca de clase 2, es decir, 20 más 15 entre 2, 20 más 15 son 35 entre 2, 17,5. Y así sucesivamente, jóvenes. Entonces, ¿cómo hacemos? Los productos horizontales, 12 por 1, 12 por 3, ya, pero aquí nos falta un dato. Al faltarnos ese dato, bueno, es necesario completarlo. Porque aquí dice que el total de personas encuestadas fueron 18 y entonces vamos a contar. 3 más 4 sería 7, 7 más 2, 9, 9 más 3 son 12, más 1 es 13.
pero nosotros tenemos en total tenemos, a ver, a 18 encuestados. Entonces, vamos a completar, puesto que si son 18 y hay 13, entonces falta el dato 5 acá. ¿Listo? Y completaremos los productos para la marca de clase por frecuencia. Eso nos da 12,5 por 1, 12,5, 17 por 5, 17,5 por 3, 52,5, 22,5 por 5, 112,5, 27,5 por 2, 55, etc. Así entonces vamos a sumar toda la columna correspondiente a estos productos, marca de clase por frecuencia, y en total eso corresponde al valor de 475. Entonces, ello es importante dado que la fórmula de la media aritmética indica, ¿no?, la suma de estos productos marca de clase por frecuencia entre el total de encuestados. Sería 475 entre 18 y eso nos da 26,38, así sucesivamente, aproximando al entero 26. La media aritmética, ¿ya? La media aritmética viene a ser 26. Ahora nos dice, si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practica, familiar o vecino que practica ejercicio físico con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Bueno, la mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? La mayor frecuencia es 5. Por lo tanto, ¿no?, si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practique ejercicio físico con mayor frecuencia, él tendría una edad desde 20 a menor que 25 años, ¿no?, en lo que corresponde al intervalo, al intervalo con mayor frecuencia. Desde 20 a menos que 25 años, ¿cierto? Bueno. Muchas gracias, jóvenes. Será hasta nuevo video. Cuídense mucho.